Esta información después de varias décadas sale a la luz pública de cierta forma. Este es el año 1982, la famosa guerra de Siria con Israel. Recordemos que estos dos cazas, tanto el F-16 como el F-15, nacieron como competencia dentro de los Estados Unidos. ¿Cuál sería el caza futuro para la Fuerza Aérea de ese país y el caza de superioridad aérea? Nacen dos proyectos, el F-16 y el F-15 en la década de los 70. Lo interesante de este tipo de cazas que nacieron como competencia, en Israel fueron y se hicieron los mejores aliados. ¿Y por qué digo los mejores aliados? Después de tanto tiempo se da a conocer que estos cazas funcionaban tan coordinadamente que uno era el encargado de producir, en este caso, la interferencia electrónica sobre los radares, especialmente sabiendo que Siria en esa época tenía sistema de misiles antiaéreos SAM, incluso tenía algunos portátiles que eran transportados en camiones, y tenía una flota de MiG bastante superior incluso a Israel. Por ejemplo, los sirios tenían los lanzadores ARCARES y los SSM CEP y también el sistema de batería SAM. Y estos aviones, estas aeronaves que ustedes ven en pantalla, eran las encargadas de básicamente de atacar este sistema. Israel usaba los aviones, sistemas misiles guiados como los Maverick, los TB AGM-65, los AGM-45, los ARM estándar AGM-78, que eran los encargados de cierta forma de destruir las baterías antiaéreas. Los F-16, como también los F-15, fueron los encargados de destruir el sistema de misiles SAM. Fue tan alta la organización que fueron tan efectivos que dejaron todo fuera del sistema de combate de Siria. Además, eran acompañados por un avión que controlaba el espacio aéreo, un Grumman E-2C, que apoyaba logísticamente a los F-16 y a los F-15. En esa época se peleaba con el MiG-21 y el MiG-23. Había una desventaja casi total contra los F-15 y los F-16 de Israel. ¿Por qué? Porque eran de cierta forma menores a la cantidad que tenía Israel. La diferencia de los MiG que no tenían radares de largo alcance, Israel sí los tenía, lo cual le daba una ventaja superior respecto al tema de ataque. Cuando se acercaban a los 10 y 15 kilómetros del enemigo, textualmente dice el texto de los pilotos, nuestros radares se ponían negro y perdíamos todos los medios para detectarlo. La interferencia no solamente se concentraba en los radares, sino también en las comunicaciones terrestres. Es así que la Fuerza Aérea Siria introdujo un número mayor de Flogger en la batalla aérea utilizando los MiG-23MF y también los MSS aire-aire para enfrentar a los F-15S, a los F-15 y a los F-16S. Mientras que los más limitados MiG-21 proporcionaban la escolta para defender a los MiG-23 BNS aire-aire FS Flogger F. Además, los MiG-25 de la Fuerza Aérea Siria sobrevolaban el valle de Baquea a gran velocidad. Según el artículo, lo que da a entender que la altitud media, el barrido aire-aire de los Flogger BS y ES no logra mantener a los cazas F-15 y F-16 alejados de ellos, lo que se produce grandes pérdidas. Y hay números que se dan no oficiales, bueno, son números oficiales. Israel afirma haber oficialmente 88 aeronaves, diferentes prototipos de MiG que derribaron, y lo derribaron entre los días 15 al 12 de junio del año 1982. Los F-15 se le atribuyen 33 victorias, otras 44 fueron para los F-16. Un caza
solamente del 15 al 12 derribó 88 aeronaves, especialmente un F-15, un caza. También se le atribuye un derribo de un MiG sirio, que supuestamente, que nunca lo reconoció Israel, que fue derribado un F-15. Hasta el día de hoy nunca se ha reconocido por lo menos eso. Lo interesante de esto, que el total de las aeronaves que funcionaron en forma simultánea, recordemos que en ese momento Israel no solamente tenía F-16 o F-15, sino también tenía F-4 y también aviones Kafir. Pero los que fueron los encargados de dar el golpe duro a la Fuerza Aérea Siria fueron estos dos aeronaves, el F-15 y el F-16, aeronaves que nacieron con un concepto de competencia dentro de los Estados Unidos y con el tiempo se comprobó que era totalmente distinto. ¿Por qué le traigo esto? Porque cuando he visto mucho los foros, y quiero darle las gracias a los chicos que participan en los foros de la página en Facebook de nosotros, se habla cuál es el mejor reemplazo para un para Chile, especialmente el F-5. La pregunta, al parecer, sería esta. Funcionando juntos, haciendo funciones distintas, lo hace una bestia en el aire. Mientras uno puede encargarse de bloquear todo el sistema de defensa antiaérea, el otro se encarga de dar el golpe duro. Y así funcionó en Israel. El F-16 bloqueaba el sistema de ataque o la defensa antiaéreas y el F-15 atacaba a las tropas en tierra, o viceversa. Es así que los resultados que tuvieron los de Israel fue esta guerra que le duró poquito. Y fue gracias a estos tipos de aeronaves. Dentro de ese mismo artículo, hay otro artículo que también lo voy a trabajar y lo subiré en estos días, también de Israel, para que se den cuenta. Israel ha logrado lo que Estados Unidos no ha logrado. Israel ha logrado tener las mejores aeronaves construidas en Estados Unidos, pero repotenciadas en Israel. Ahí vamos a hacer el artículo que también estamos trabajando en ello durante la semana. Pero quería traerle este artículo para que se den cuenta de que una plataforma de este concepto es muy válida. Y si lo comparamos con la realidad que vive Chile hoy día, tiene F-16, Block 50 y unos MLU, tiene F-5. La pregunta es, ¿el F-5 tiene tanta capacidad como hacer un apoyo logístico, como trabajaron en conjunto un F-15 y un F-16? Es una pregunta abierta y una pregunta que se la dejo a ustedes. ¿Por qué? Porque estratégicamente funcionaron muy bien. Hay muchas ventajas entre un F-15 y un F-5, muchas ventajas. Primero, por la capacidad de los pilotos que tiene de portar mayor cantidad de armas, diferentes tipos de misiles, diferentes tipos de bombas, es mucho mayor. El F-16 también lleva bastante material, pero si lo comparamos con un F-15, claro que lleva más material, pero de cierta forma en menor cantidad que un F-15. Por eso las funciones o las incorporaciones de un F-15 dentro de Chile sería fundamental. Dice Espina que es muy caro, dice Espina, el ministro de Defensa de Chile, que no está dentro de los presupuestos de Chile, pero quería traerle este video para que se den cuenta cómo funcionaron. Estos fueron golpes letales respecto a Israel. Debe contar como una anécdota. Estoy medio resfriado. En Israel, si alguna vez estuviste en Israel, puedes decir que fue así o no. En Israel, cuando estaba este momento más tenso entre los palestinos e Israel, sonaban las sirenas. Y eso no se lo doy a nadie. Empiezan a sonar las sirenas y tú sientes explosiones así. Y esas explosiones son de los aviones de combate que empiezan a volar sobre la ciudad de Tel Aviv. Y eso es así. Y empiezan a volar y tú ves cuando sale un misil de un lado para otro y sale... ¿Ves? Para la gente que vive ahí es como les voy a decir una tontera, es normal. Pero cuando tú lo vives en persona, es increíblemente aterrador. ¿Por qué? Porque de cierta forma se activa todo el sistema de defensa que tiene Israel. Todo.
y ahí sientes ver las estelas de las aeronaves que vuelan a gran velocidad, sientes que caen cosas, explosiones por otro lado, sientes que en el aire explotan cosas. Eso, el sistema lo ha logrado Israel en los últimos años, por el famoso sistema de defensa antiaérea que tienen. Y esto es un sistema de defensa antiaérea brutal que tiene. Las bases, recordemos que Israel es un país pequeñito y las bases están tan cerca de las ciudades grandes que uno siente cuando vuela la aeronave en las noches. Yo no le doy nada en esa experiencia, por eso le digo yo, Israel ha logrado que ningún país, en este caso ni Estados Unidos, ha logrado tener en sus máquinas. Los F-16 de Israel 2020 incluso han intervenido los radares más modernos que Siria tiene hoy día, más modernos. La pregunta, ¿cómo lo hacen? Es uno de los grandes misterios de la tecnología. Y espero que algún día se den a conocer también cómo estos artículos.